Aparte de los materiales que hay que configurar, las configuraciones de este apartado incluyen las configuraciones para poder generar el render usando V-Ray. Anteriormente vimos cómo al presionar la tetera hacíamos el renderizado, pero lo que queremos saber realmente son las características que podemos manipular cuando renderizamos. Para poder acceder a estas características podemos bien tener seleccionado el Asset Editor, y dentro del Asset Editor, en la ventana Asset Editor, vamos a encontrar la opción Settings. La opción Settings nos va a traer todas las características que nosotros podemos configurar dentro de ese modelo en aras a renderizar en V-Ray. El primer grupo de elementos a configurar es el render o el motor que se va a utilizar de render. Esto permite que nosotros podamos decirle al programa con qué herramienta o con qué recurso nosotros queremos renderizar, tomando en cuenta que si nosotros no tenemos una tarjeta gráfica de video, en el caso de V-Ray, él puede hacerlo utilizando los recursos físicos de su computadora. Tenemos también las opciones de CUDA, que son opciones entre tarjetas de video y los recursos que las mismas tienen, y RTX, que viene siendo directamente el uso del recurso en una tarjeta gráfica, lo cual significa que tendríamos que tener una tarjeta física gráfica dentro de la computadora para poder hacer el proceso de renderizado. Cuando nosotros no tenemos una, nosotros nos valemos de CPU directamente para poder renderizar. O sea, el programa va a buscar los recursos disponibles dentro de su computadora para poder hacer el proceso. Mientras que valiéndonos de la opción CUDA y RTX, nosotros utilizamos la opción de emplear el objeto físico dentro de la computadora para poder entonces renderizar. Varía el producto final, puede variar el producto final. CPU requerirá de que su computadora tenga recursos, más no necesariamente una tarjeta, mientras que CUDA o RTX requerirá una tarjeta física dentro de su computadora para que haga todo el trabajo. Que si queremos que este proceso de renderizado sea interactivo o no sea interactivo, pues esto requeriría, si lo queremos interactivo, que presionemos y que definamos la cantidad de interactividad que queremos en el proceso. Esto de interactivo o no interactivo puede comer algo de recursos, y es algo que definirá un poco la manera como nosotros vayamos a ver el render. Si nosotros queremos actualizar efectos, lo podemos hacer al final, si tenemos la opción activa a manera de marcador. Luego, después de la opción render, tenemos la opción cámara, que nos permite seleccionar la cámara o el objeto que nos permitirá tomar la foto. Y aquí podemos entonces encontrar opciones como exposición, valor de exposición, compensación, balance de blancos y valores automáticos para esa imagen, profundidad de campo y efectos generales. Dentro de la profundidad de campo nosotros podemos trabajar lo que es el enfoque o el desenfoque y la distancia de enfoque. Y por último, en la opción efectos, pues los efectos si vamos a trabajar con vignetting o con movimiento del lente vertical. Esto nos permite entonces configurar opciones de cámara. Luego la opción Render Output nos permite entonces definir cómo nosotros prepararemos ese producto de salida. Y es que una cosa es lo que SketchUp nos da como una imagen a manera de píxeles, pero nosotros también podemos tener una selección de los anchos y los altos para esa imagen que va a salir, porque recuerden que nosotros vamos a generar un render y ese render va a ser eventualmente una imagen, que es la que nosotros vamos a manipular. Eso se puede modificar donde dice Image Width, que nos permitiría modificarlo, el tamaño de la imagen. Si nosotros le damos clic a Save Frame, podemos tener activo el cuadro de, como quien dice, la zona segura o la zona safe, y al seleccionarlo vamos a ver que nuestro espacio de trabajo dentro de SketchUp se nos limitan las zonas que se van a cortar a la hora de hacer el render. Quiere decir entonces que nuestro render, cuando se muestre, va a ser exclusivamente lo que está por dentro de la zona segura, es decir, todo lo que está adentro de estas bandas oscuras. Esto nos permite tener claro qué se incluye y qué no se incluye dentro de la imagen para que no se omita. También nos permite a nosotros modificar dentro de ese conocimiento entonces cuánto vamos a tener de ancho, cuánto vamos a tener de alto en esa imagen. Si nosotros nos vamos a 3000
automáticamente, si lo hacemos por proporción, él va a anotarnos el paralelo, o sea, lo que vendría siendo la altura si damos el ancho, y el ancho si damos la altura, y el aspect ratio es la proporción que vamos a utilizar, que puede ser widescreen, que puede ser pantalla cuadrada, en el caso de que queramos una imagen de pantalla cuadrada. En el caso de que nosotros queramos trabajar una imagen, nos cambia entonces la zona segura. En el caso que nosotros queramos trabajar con un portarretrato, o en el caso que queramos trabajar con landscape, pues nos modifica la manera como nosotros vemos la imagen. Nosotros tenemos widescreen, que es un poco más ancho, nos permite ver un poquitito más y hacer los recortes en las zonas que realmente no nos formarán parte del output del render. Los próximos los vamos a ver un poquitito por encima, ya que quizás en este punto todavía no nos meteremos en lo que van a ser parámetros avanzados, pero sí es importante que sepamos qué más podemos configurar. En el campo animación pues tenemos como quien dice características que podemos editar para el uso de animación, en donde tenemos environment, tenemos el medio o el ambiente circundante, en donde nosotros podemos escoger un background o el background que tiene SketchUp por defectos, ver si hay reflexión, si hay brillos y demás en ese ambiente. Material Override nos permite modificar el material en el caso de que tengamos un material y que queremos que asuma características de otro general. Swarm es las opciones de uso disponible para poder renderizar empleando las opciones que tenemos. Es saber si queremos emplearlo o no queremos emplearlo, y esto permite entonces que nosotros podamos, como quien dice, verificar los recursos que tenemos disponibles en nuestra computadora. Render Parameters nos permite ver los parámetros de renderizado, cómo va a emplear el color, si va a utilizar un filtro de anti-aliasing, si va a utilizar mapeo de color, si va a utilizar algún tipo de optimización utilizando luces, utilizando profundidad dentro de la imagen misma, intensidad de los rayos, la manera como el recurso ayuda a la imagen realmente, es lo que tendremos en los parámetros de renderizado. Iluminación global pues nos permite a nosotros darle características a la iluminación general del proyecto, tomando en cuenta que nosotros utilizamos la iluminación solar de SketchUp, pero nosotros podemos utilizar luces de V-Ray, porque recuerden que hay un grupo de herramientas de luces que nos permitirían entonces cargar lámparas o cargar luces o emisores de luz para iluminar cosas. Luego tenemos los parámetros avanzados de cámara, que nos permite entonces trabajar características un poco más avanzadas, como la sensibilidad de la película, la apertura, el disparo, y luego tenemos la opción bokeh, que nos da un acabado así como borroso hacia los lados, pero hacia el centro con algo de enfoque dentro de los parámetros avanzados de cámara. Luego tenemos el ambiente volumétrico, como queremos que se vea, qué tipo de imagen vamos a manejar, si vamos a manejar una perspectiva aérea, si vamos a manejar ambiente como tal, y esto nos permite a nosotros modificar el comportamiento del entorno frente a ese renderizado. Los contornos, cómo queremos que se trabajen los contornos como tal. El denoiser, que es para poder quitar algo de ruido a la misma imagen o algo de grano en la misma imagen. Y las configuraciones, que nos permiten entonces ver la configuración misma del programa, del V-Ray como tal, cómo se va a ver el renderizado, los dispositivos que tenemos disponibles, si hay notificaciones, si hay confirmaciones, de dónde se van a descargar las cosas, y así sucesivamente. Es decir, tenemos entonces de esta manera todos los elementos que nos permiten entonces configurar ese renderizado como tal. Aquí vemos entonces que en este caso voy a trabajar con el motor CPU, o sea que voy a trabajar directamente con la computadora y no voy a trabajar con mi tarjeta, pero eventualmente usted puede hacer la prueba entre ver qué sucede con el CPU, qué sucede con CUDA en el caso que tenga una tarjeta disponible, y qué sucede con RTX en el caso de que tenga una tarjeta quizás Nvidia con alguna serie compatible.
Entonces, eso nos permite ver las configuraciones que hay disponibles para poder trabajar ese modelado en aras de un renderizado.